El gobierno de Estados Unidos pidió a la Corte Suprema de Justicia levantar la suspensión que pesa sobre las medidas migratorias que decretó hace un año y frenar la deportación de 5 de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. En un recurso presentado ante la máxima instancia judicial del país, el gobierno argumenta que retrasar las medidas migratorias provocaría un daño irreparable en los millones de personas que están a la espera de conseguir un permiso de trabajo o una licencia de conducir. En base al irreparable daño que causará a las familias afectadas por el retraso de la implementación de las medidas y la enorme importancia de la cuestión presentada, el gobierno aconseja encarecidamente una revisión del caso, recoge el recurso. Con su acción judicial, el presidente de Estados Unidos, el demócrata Barack Obama, quiere que se levante la suspensión de las medidas migratorias que decidió mantener hace casi 2 semanas una corte del quinto circuito de apelaciones con sede en Nueva Orleans a petición de una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos. Esta coalición de estados liderados por Texas fue la que impulsó en febrero pasado el bloqueo de las medidas de alivio migratorio del mandatario al considerarlas inconstitucionales por presuntamente suponer un cambio político demasiado grande como para que el presidente actúe sin autorización del Congreso. Entonces, pues, el gobierno ya ha dado el paso y le ha pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revise esta situación de la extensión de DACA y la implementación de DAPA. Desde la capital del país, Washington, D.C., el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Precisamente, Jesús Esquivel, el gobierno del presidente Barack Obama le pide a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que frene la deportación de los 5 millones de inmigrantes indocumentados que se verían beneficiados por el alivio migratorio. Con esto se inicia el proceso, como ya era de esperarse, para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se haga cargo de este caso. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Vicente. Bueno, es un recurso jurídico al que el Departamento de Justicia acude en el ocaso de esta presidencia de Barack Obama, que ahora sí señala que las consecuencias de no actuar para regularizar el estatus, aunque sea de manera temporal, de unos 5 millones de inmigrantes indocumentados, puede tener repercusiones muy serias para la familia, cuando en realidad, pues simplemente hay que recordar que está por terminarse el segundo mandato de 4 años de Barack Obama y siempre se mantuvo con los brazos cruzados, esperando que fuera el Congreso Federal el que actuara para aprobar un proyecto de ley que regularizara las leyes de inmigración de los Estados Unidos de una forma integral y más humanitaria. La Corte, Vicente, si es que toma el caso, no hay nada seguro todavía, tendrá que revisar de manera minuciosa los argumentos legales de los demandantes que hasta el momento le han ganado en las Cortes a la Casa Blanca. Me refiero a los 26 estados de la Unión Americana que consideran que las medidas con esta orden ejecutiva violan las constituciones estatales y además establecen la imposición unilateral de un mecanismo federal del cual está abusando el presidente de los Estados Unidos, que técnicamente, mi querido Vicente, Obama actúa conforme a la ley, pero es el argumento con tintes político-electorales de los republicanos en contra de los demócratas y en especial de Obama. La Corte tendrá que revisar este pedido del gobierno federal y tendrá que actuar en consecuencia, ya sea emitir un fallo o simplemente postergar este análisis legal hasta después de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. ¿Por qué menciono esto? Porque la Corte empieza a trabajar en abril del próximo año y si emite un fallo, ya sea a favor o en contra de lo que le pide la Casa Blanca, tendría que darse a conocer o emitirse en junio del próximo año. ¿Y qué habrá en esos momentos? Pues la contienda presidencial de los Estados Unidos, lo cual provocaría como echarle gasolina al incendio de los candidatos presidenciales en el tema migratorio. Y creo, Vicente, que la Corte Suprema de Justicia en este caso podría optar por hacerse a un lado y esperar a ver quién es el próximo presidente de los Estados Unidos, que con él, con una decisión ejecutiva como la que tomó Obama hace un año, podría acabar con lo que pide el actual mandatario
y esperar a que el nuevo Congreso legisle sobre el tema migratorio. Don Jesús Esquivel, pensé que me había colgado y me di cuenta que mi sistema fue el que se cayó. ¿Cómo le va? Muy bien, Vicente, buen día. Perdón, ahí está. Ahora sí, estábamos hablando del presidente Barack Obama, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y te decía, una cosa es si toma el caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otra cosa lo que vayan a decidir, porque hay que recordar que es una corte con miembros muy conservadores. Sí, muy conservadores, pero creo también muy conscientes de la realidad política de los Estados Unidos, y por eso es importante el momento en el que la Corte Suprema de Justicia puede o no desechar el caso, porque además hay que analizar, que eso es lo que le pide el Departamento de Justicia a los ministros, el fallo ya de una Corte Federal de Apelaciones, la del Quinto Circuito en Luisiana, que le dio la razón nuevamente a los estados y no al mandatario estadounidense al proponer que se suspenda la entrada en vigor de estos recursos migratorios humanitarios que de último momento está pidiendo el mandatario estadounidense, porque se vienen las elecciones, Vicente, e imagínate, precisamente tomando en cuenta que son más conservadores que liberales, por decirlo así, los 9 ministros de la Corte, el que asuman una posición que pueda verse a favor de los republicanos. El electorado estadounidense y los demócratas, sobre todo, estarían acusando a quien vaya a ser el abanderado presidencial republicano de asumir una posición favorecida por los republicanos en la Corte. Por eso se ve un poco difícil que pueda haber un fallo en junio, en medio de la campaña electoral, en el medio de la campaña presidencial de los Estados Unidos. De ahí que ya se esté hablando y que algunos mencionen la posibilidad de que se postergue el fallo hasta después de las elecciones para que, te insisto, sea el próximo presidente de los Estados Unidos, del partido que sea, con una orden ejecutiva que elimine la emitida por Obama, o bien que presente el nuevo presidente un proyecto de ley para reformar las leyes de inmigración, que la mande al Congreso ahora sí, no como Obama, que prometió y mintió, para que sean los republicanos y demócratas en el Capitolio los que actúen conforme a lo que establece la Constitución. No estoy diciendo que Obama esté violando la Constitución, simplemente que ha sido un recurso muy tardío por parte de la Casa Blanca y que además se da en medio de la lucha por la presidencia de los Estados Unidos, y de ahí que la Corte pueda verse un poco conservadora al argumentar este caso hasta después de los comicios. Hablando de precandidatos a la presidencia, yo sé que no le gusta hablar de este personaje, pero parece que cuando Donald Trump abre la boca y escupe veneno, cuando surgen las encuestas. Volvió a aparecer Donald Trump con una ganancia importante en las encuestas republicanas, luego de proponer un registro de refugiados sirios en Estados Unidos, algo así como lo que hacían los nazis con los judíos, y estas cosas pareciera que le dan impulso a su campaña. Hace cada vez declaraciones más escalofriantes para algunos. Por ejemplo, propone restablecer la tortura por ahogamiento simulado si llega a ser presidente. ¿Qué nos dice esto de las encuestas republicanas cuando tenemos un discurso entre más se convierte cada día más duro, más drástico, es cuando surge tal o cual candidato, Jesús? No sé de quién me estás hablando, pero además lo único que te puedo decir, te he insistido, yo no quiero desperdiciar mi tiempo hablando de un payaso. Lo que sí te puedo decir es que en Estados Unidos, a raíz de lo que pasó en París, pues la xenofobia se ha desatado no solo en la boca de un estúpido, sino también en la posición que asumen algunos estadounidenses que desconocen, lamentablemente, y no sin ofender a nadie, el contexto de lo que está ocurriendo en el Oriente Medio y del por qué los radicales musulmanes odian a Occidente. Tiene mucho que ver con el fanatismo religioso que hay en los Estados Unidos, en el Medio Oriente, y que en los Estados Unidos no lo saben entender, simplemente a raíz de los ataques terroristas de 2001 y de esas políticas unilaterales que impuso George W. Bush,
se percibe como la lucha del bien contra el mal, los malos musulmanes y Occidente como los buenos tratando de limpiar al mundo, cuando hay un contexto muy grande y la comunidad árabe y musulmana no se refleja con ese fanatismo, ni mucho menos se puede decir que los estadounidenses todos sean xenofóbicos. Cada vez que ocurre un incidente trágico, y lo puedes ver también aquí, cuando se dan masacres por esta venta de armas que hay aquí en los Estados Unidos, reflexiona la sociedad de una manera conservadora, pero contra el terrorismo y sobre todo habiendo una crisis humanitaria de refugiados como la que hay con los sirios, el cerrar las puertas de esa manera, escuchando a un tonto, es simplemente responder con xenofobia a fanáticos religiosos con una posición totalmente radical que ni siquiera entiende el contexto. Yo te puedo asegurar, mi querido Vicente, que si se le hiciera un examen a ese tipo del que tú hablas, sobre historia universal, te lo puedo garantizar que reprobaría el examen. El problema es que ni él ni Ben Carson, por ejemplo, admite que puede aprender de política exterior, y lo comentaba al inicio del espacio. Uno, ¿cómo va a votar por alguien que va a ser un aprendiz en la Casa Blanca si llega a ser presidente, que puede aprender de política exterior? En momentos en que se da esta guerra contra el terrorismo a nivel mundial, queda desnudado Ben Carson, ¿no? Pero además, Vicente, yo te insisto, es muy temprano aún para seguir hablando de estos dos tipos como posibles. Pero no me vayas a decir que Jeb Bush es un candidato viable. No estoy hablando de que Jeb Bush es un candidato real, simplemente te estoy diciendo que es muy temprano para seguir midiendo la posición de algunos dos tipos que desconocen totalmente el manejo de la política exterior y la diplomacia. Creo, Vicente, y espero no equivocarme, que los electores estadounidenses que en realidad se preocupan por lo que les proponen los partidos, olvídate de quien sea su candidato, todavía están en sus casas sin preocuparse quién va a ser el próximo mandatario. Empieza la contienda formal con Iowa, y ahí es en donde en realidad los votantes que se preocupan por la posición de sus candidatos empiezan a tomar conciencia de lo que hay en las ternas de cada partido. Por eso yo insisto, muchas veces nosotros los medios de comunicación, y entiendo la necesidad, por ejemplo, que tienen cadenas de televisión como CNN o algunos presentadores o conductores de noticiarios en español que se quieren hacer pues los salvadores de los hispanos con posiciones radicales, también respondiéndole a gente estúpida como Trump, de llenar el espacio con noticias, pero es culpa de los medios el estar inflando a figuras que son simplemente bolas de humo. La realidad política de los Estados Unidos, a diferencia de lo que pasó con Ronald Reagan, que yo creo, pese a que el Partido Republicano lo sigue idolatrando, ha sido uno de los presidentes más ignorantes que ha tenido este país. Han aprendido la lección, y más ahora, mi querido Vicente, cuando lo que ocurrió en París con este ataque terrorista despierta la necesidad de los estadounidenses de tener a un presidente pragmático, no a alguien que simplemente por fanfarronear diga voy a utilizar a todo el Pentágono para acabar con todos los terroristas de la faz de la tierra. Eso es imposible, eso es desatar una guerra mundial, porque nadie se va a quedar cruzado de manos si un país que se siente policía lanza un ataque militar de gran magnitud contra otra nación. Es muy difícil, Vicente, pero creo, e insisto, y te reitero, si me equivoco y alguno de estos dos bobos llega a la presidencia, me dedicaré a otra cosa, que lo dudo, pero los electores estadounidenses responsables aún no están respondiendo a las encuestas. Bueno, hablemos de cosas importantes, pues, ¿cómo le fue a sus acereros? No jugaron, mi querido Vicente. Les tocó descansar. No, está muy calmadito hoy. No, yo no tengo ninguna preocupación respecto al futuro de los acereros de Pittsburgh. Me preocupa a otros equipos que un día dan tumbos, otro día avientan un cohete, y bueno, creo que los seguidores de esos equipos sí están preocupados. Yo no.
Lo bueno es que yo no le voy a esos equipos. Sí, me imagino. Tan es así, mi querido Vicente, que no le vas a esos equipos, que pese al churro de los Osos de Chicago te mantienes calladito. Don Jesús Esquivel, como siempre, le mando un abrazo. Buenos días. Sin censura, con Vicente Serrano.